El periodismo es una de las actividades más peligrosas en el mundo. Y hoy tuve la oportunidad de platicar con un periodista, un reportero que trabajó más de 30 años tanto en Televisa como en TV Azteca y tiene muchas anécdotas que platicarnos. Así que vamos a aprender un poco de Abraham Guerrero. Quédate con nosotros, no sin antes, por favor, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones y, pues bueno, dale like a este video. Adelante. Muy bien, pues buenas noches a todos. Estoy muy contento el día de hoy porque tenemos un invitado muy especial. Él es Abraham Guerrero. Él es productor audiovisual, es fotógrafo, es camarógrafo. Él ha trabajado pues en diferentes empresas. Ya lleva 32 años de experiencia en las dos principales empresas de televisión privada de este país. Todo el mundo las conocemos aquí en México, Televisa y TV Azteca. Y también ha trabajado en las áreas estratégicas de comunicación social y del gobierno federal. Es un camarógrafo y productor audiovisual profesional que además hace fotografía y fotógrafo que trabaja en video de manera profesional con la capacidad de realizar ambas labores de manera simultánea. Pero más allá de eso, pues es el ser humano que queremos conocer más profundamente y ha sido testigo de innumerables hechos en la vida pública de nuestro país y al mismo tiempo pues testigo de muchos acontecimientos a través de su lente. Así que mi querido Abraham, gracias por aceptar la invitación, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, hombre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriel, por la invitación, por el privilegio, por la oportunidad, ¿no? Estar contigo y con tu auditorio y pues muy contento aquí de, pues como siempre digo en mis videos, ¿no? Con el gusto de compartir. Exactamente. Oye, mira, mucha gente ahorita nos va a preguntar, oye, ¿por qué Abraham trae la mitad de la barba? ¿Por qué se rasuró? Yo sí sé, porque yo veo tus videos. Entonces, empecemos por ahí y luego vamos a empezar con el principio para comenzar con tu historia. Pero ese enigma me gustaría que nos lo platicaras. Venga. Fue más bien producto de una ociosidad, ¿no? De eso de que yo me rasuro en la regadera, no en el lavabo frente al espejo, sino en la regadera y como Dios me da a entender, ¿no? Entonces, pues ya después de lavarse el cabello y eso empiezo así, pero por alguna razón no lo hice de este lado. Ya el otro día me di cuenta de que estaba yo bien de acá, pero con la barba crecida y de este lado. Y se me ocurrió, no sé, ¿no? Dije, qué chistoso, y cómo sería, y cómo se vería, no sé, vamos a ver. Pero en ese entonces estaba el Cruz Azul acercándose a las finales y a mí no me gusta que gane el América, tampoco me gusta que gane el Cruz Azul, soy fan de las Cruz Azuleadas, las aplaudo, me burlo de todos mis paisanos hidalguenses que le van al Cruz Azul, entonces pues se me ocurrió, ¿no? Apostar, se me ocurrió, ahora sí que la cábala, ¿no? sé cómo llamarle, ¿no? La ociosidad, ¿no? De si el Cruz Azul es campeón me la dejo un año, pero me la voy a dejar hasta que sea eliminado, ¿no? De las finales y resultó campeón, caray. Pero no, ya en esta semana adiós, es algo totalmente insoportable, Claro, me imagino. sorprendido de cómo crece, caray, ¿no? Yo dos, tres veces Claro. y hasta ahí llegaba, pero Oye, y sorprendido. además honraste tu palabra, que eso es lo importante. Pues más bien la voy a sacrificar, caray, porque dije, si es campeón me la dejo un año, pero no voy a aguantar, Ujú. no voy a aguantar. Claro. Ya aparecía así en mi licencia, Ujú. ya me tomaron la fotografía de la renovación de mi INE hace una Ujú. semana y así también aparecí. Fue chistoso porque la chava de la fotografía, ¿no? En ambas dependencias se me quedaban viendo y le preguntaban a sus supervisores, oiga, ¿es válido que el señor salga así? No, pues sí, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí va a quedar la barba eternizada, ¿no? Por Ajá. quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Muy bien, Pero oye, pues qué original, porque todo el mundo se va a acordar también de este video, así como de muchos de los videos que compartes, de toda tu experiencia
en las empresas en las que has colaborado. Pero antes de entrar ya en la parte de tu desarrollo profesional, pues platícanos quién es Abraham Guerrero, dónde naciste, a qué jugabas y cómo inicia todo este gusto por las artes visuales. No, pues mira, no, me voy a dar el gusto de, si me puedes compartir pantalla. Claro, con mucho gusto. Ahí estás. Sí, tengo aquí, ahora sí que he preparado, estoy compartiendo pantalla, pero no sé exactamente qué. Entonces, aquí no sé si ustedes están viendo más o menos Ahí las está, sí, sí, fotografías. sí. Es correcto. Wow. Yo vengo de una familia muy humilde. Uh-huh. El bebé que está del lado izquierdo de la fotografía es mi papá, Mm. recién nacido, y abajo están sus hermanas más grandes que ella. Uh-huh. Entonces, luego pues viene mi abuelo, mi papá a sus 23 años, mi mamá a sus 13 años, es la que está al centro, se casaron, tardé yo en venir, no les daba yo la sorpresa, vivían ambos aquí en la Ciudad de México. Finalmente deciden irse a un pueblo muy humilde, muy pequeño, una comunidad, San Bartolo Socalpan, municipio de Chapantongo, en el estado de Hidalgo, porque pues aquí no pudieron ser padres. Finalmente, esta es yo creo que la primera fotografía que tengo de mi vida cuando mi mamá resultó positiva de embarazo. Oye, qué calidad tan El buena de esa 9 de fotografía, ¿eh? agosto el 9 de agosto de 1966, mi mamá Eva Guerrero de Guerrero resulta positiva en Uh-huh. su prueba de embarazo. Uh-huh. Luego, mi mamá en este librito empezó a escribir mi historia. Uh-huh. Sí, todavía lo conservo, la historia de Abraham Guerrero Guerrero, donde dice que nací en la Ciudad de México a las 6:20, ¿no? En la calle Sánchez Trujillo número 33, cuando regresé yo a la casa. Y ahí en ese libro empiezan a aparecer varios datos de cómo mi mamá fue apuntando lo que iba ocurriendo a lo largo de mi infancia. Yo pasé una infancia muy feliz en lo que llamo siempre el pueblo entrañable de mi infancia, allá en Hidalgo, rodeado y creciendo con mis papás. Y yo me emocionaba mucho cuando empecé a viajar en avión y veía mi pueblo desde el aire. Estamos hablando de que todavía faltaban muchos años para que apareciera Google Earth y pudiéramos ver nuestros terruños desde pues de vista satelital, pero empecé a viajar mucho en avión y me emocionaba cuando encontraba yo el lugar, ¿no? de mi pueblo en donde yo pues pasé toda mi infancia. A la edad de los 8 años mis papás toman la decisión de estudiar en esta escuela primaria, Julián Villagrán, hasta el tercero de primaria, pero un maestro le dijo a mi mamá que si quería en realidad un porvenir para mí, me tenía que enviar a estudiar a la Ciudad de México. Entonces, a los 8 años, Gabriel, pues mis papás toman la decisión de enviarme a la ciudad de estudiar y pues eso vino a cambiar mi vida, ¿no? Yo de niño siempre quise ser piloto aviador. Estas son mis tareas. Sí, por obvias razones y por cuestión económica, pues no pude desarrollar esa carrera, pero al mismo tiempo perseguía yo el sueño de la televisión, de trabajar en la televisión siempre. Yo agarraba la caja de herramientas de mi papá y la montaba sobre 3 palos y hacía una cámara como la que luego el Chavo del Ocho sacaba en sus programas ahí en el patio, y con un bote de lata al frente pues era el lente y esa era la cámara de televisión con la que yo transmitía pues los partidos de fútbol, ¿no? Fui estudiante pues notable, llegué a obtener de los mejores promedios en la carrera hasta que la dejé para dedicarme de lleno a trabajar en Televisa, ¿sí? A la edad de 19, 20 años que fue cuando yo empecé a trabajar en Televisa. Entonces, pues, fue un sueño que yo siempre perseguí desde niño.
Yo estaba muy lejos de entrar a trabajar a Televisa y yo me hacía mis gafetes, Ujú, recortaba yo los logotipos de las revistas, ujú, fascinado cuando salían a color ujú. y y Me con imagino el Letracel, Teleguía, todos esos, ¿no? todos esos, Ujú. sí, por supuesto. Oye, ¿qué Y programas veías en ese entonces? pues, Porque más o menos somos generación X por ahí, tú y yo, ¿no? pues Pero mira, yo veía el claro, programa hoy del mismo. show, Mira, ahí sí eran, está Juan Dosal, Lourdes Guerrero, Iracheta, está, claro, Guillermo Ochoa y está Víctor Héctor Carrillo, ¿no? Carrillo, Ujú. Héctor Héctor Carrillo, Carrillo, sí. exacto. Ajá, pues yo en Sí. este programa fue donde empecé a trabajar a la edad de los 20 años, pues como practicante. ¿En qué año Ya, fue esto, Abraham? esto fue en el año de 1986. El Después día del terremoto, ya no te tocó a ti el terremoto del no, 85 en Televisa. no, en realidad yo no he vivido ninguno de los terremotos. En el 85 yo estaba en mi pueblo de vacaciones, esperando Ujú, iniciar la carrera. ujú, Y en el 2017 yo estaba en Nueva York en una gira con el canciller Videgaray. mm. Pero sí, cuando yo llegué a este programa de hoy mismo, el terremoto ya había pasado. Ujú. Pero fue ahí donde llegué, pues, pues fue muy chistoso, porque yo le decía a mi mamá, quiero que me lleves a Televisa, quiero conocer Televisa, quiero ver cómo es por fuera. Mis papás nunca me llevaron, Oye, Alberto Ángel el Cuervo, el anterior estaba ahí, Hugo ¿sí? Sánchez. Ahí En la está, época del Pentapichichi, en su exacto. mejor, en su época de gloria, sí, Ujú, sí. ujú. Empecé ayudándole a José Alberto Ángel el Cuervo en su sección que tenía en el programa de hoy Qué mismo, joven está ahí, ¿eh? sí, Ah, todos, ¿no? sí, Todos, sí, sí, sí. sí, Luego sí, Daniela Romo vi por ahí. ajá. Aquí Daniela Romo, Ujú, me gustaba tomarme fotos con los artistas. ujú. Entonces, luego empecé a trabajar en el programa Fin de Semana con Juan Juan Calderón, que fue Calderón, inolvidable. como de El hoy Gallo, mismo, ¿no? el Gallo Calderón, Ujú, sí. Ahí ya me encargaba yo del área de postproducción, ujú, la postproducción del video, entonces, pues fue una etapa muy bonita. Luego llegué con María Antonieta Collins, ahí ya cobrando, porque estuve 2 años sin cobrar en ujú, Televisa, 2 años haciendo méritos, 2 años pues abriéndose espacio y dándose a conocer, ¿no? Con la ujú, gente, con los equipos, porque cuando no conoces a nadie, te ujú. cuesta muchísimo trabajo. Claro. Pero además eran otras épocas, Gabriel. Era la Ujú, época en que había gente buena, ujú. gente poderosa, pero gente muy buena ¿Tocó y la época muy... de Víctor Hugo Farril en Televisa? Sí, pero ya muy grande, ¿no? Ya iba de Ya salida. como ejecutivo, sí, Ujú, ya iba de salida. Yo ujú, soy de la época más bien de Emilio Azcárraga, ujú, el Tigre, ujú. ¿no? Como jefe supremo, ¿no? Sí. Ujú, En este programa del periodismo urbano con María Antonieta Collins, pues aparecíamos en Teleguía cada rato, ella estaba ujú. muy bien conectada, entonces hacía muchísima promoción, pero Editado por Carlos Amador. O Rafael ajá, Amador. Carlos Amador, sí, Carlos, Carlos ¿verdad? Amador Sí. presenta. Exacto, sí, cómo olvidarlo. Y aquí arriba, arriba a la derecha Me se ve acuerdo acá, mucho de la sección de los horóscopos del Teleguía, ¿no? también, sí. Ajá. Sí, 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 Ok. entonces era la revista, ¿no? Ujú, Que no nos podíamos perder quienes salíamos ahí, ¿no? Ya en el ujú. 94 empezó a aparecer Ventaneando con Pati Chapoy y ya empezaba a saber de lo que criticaban hacia la televisión, ¿no? Sí. Pero fueron unas etapas muy bonitas. Yo de hecho considero que siempre Televisa ha sido mi mejor etapa profesional en donde aprendimos a hacer televisión, donde se aprende a hacer televisión, Ujú, donde tienes los grandes recursos, donde no hay limitaciones de presupuesto, donde trabajando con Guillermo Ortega, que era director de información y análisis a la presidencia de Televisa, pues nuestra palabra era ley. ujú, Todo lo que nosotros queríamos hacer, pues se nos autorizaba. No teníamos limitaciones ni de equipo ni de presupuestos, ¿no? ujú. Entonces, una etapa muy gloriosa. Empecé a viajar,
a viajar primero por mi país, luego por el mundo, me compré mi primera cámara fotográfica, empecé a llenar las paredes de la casa de mi mamá con fotografías, mi casa se convirtió en un museo para toda la familia, para todos los amigos, para los conocidos de mis papás que iban a la casa exclusivamente a ver pues mis fotografías, las vitrinas de mi mamá, coleccionando pues los recuerdos que yo traía de cada uno de mis viajes. Y así más o menos fueron mis ¿Cuándo fue tu inicios. primer viaje al extranjero, Abraham? Mi primer viaje al extranjero lo hice de vacaciones Ujú, con unas amigas que vinieron aquí a México y que dentro de la familia yo era el único que más o menos hablaba inglés. ujú, Entonces llevé a turistear, a pasear por la Ciudad de México ujú, y ahí me gustó, ¿no? Tanto el idioma. Y cuando se da mi primer viaje al extranjero me toca con José Martín Sámano. ujú, Ajá, con José Martín Sámano, quien en ese entonces trabajaba en el equipo de 60 minutos. ujú, Ajá, de 60 minutos. Entonces, va con Guillermo Ortega y le ofrece un reportaje sobre John F. Kennedy, la muerte de John F. Kennedy, ¿sí? Y pues Guillermo Ortega le compra la idea. Son las fotos, estas son las fotos de ese viaje, porque fuimos a Dallas. Entonces ujú, José Martín Sámano le pide a Guillermo Ortega, a un productor, que hablara inglés. Y cuando Guillermo Ortega le habla a mi jefe inmediato, ¿quién de tus gentes habla inglés y tiene pasaporte? No, pues creo que Abraham. Ah, pues que se presente con José Martín Sámano porque va a ir a Dallas, Texas. Esta foto es en la Plaza Dili, donde mataron a John F. Kennedy cuando venía por el camino de la derecha, desde esa barda conocida como el Gracinol. Entonces llego con José Martín Sámano, me presento, yo soy tu productor, y Sámano, que es mi brother, mi hermano del alma, mi confidente, mi compañero en mil batallas, en fin, amiguísimo, compadre, todo, me barre, ¿no? Así con la mirada, ¿no? De arriba abajo. ¿Tú? ¿Mm? Y yo así como, pues, ¿qué esperabas, no? Luis de Llano, ¿quién, no? Así, ¿no? Pues yo, bueno, y me da un cassette, ¿no? Toma, este es un programa especial que yo hice con Jaime Maussan sobre el asesinato de John F. Kennedy. Y ve a Videocentro y réntate la película de JFK con Kevin Costner. Y ujú. te pones todo el fin de semana a verlas hasta que te lo aprendas de memoria. Toditito lo que tenga que ver con John F. Kennedy. Quiero que conozcas personajes, que conozcas la historia, que conozcas las imágenes, que te vayas familiarizando con el tema. Y nos vamos el lunes a Dallas y a Washington a hacer entrevistas y a levantar imagen. Pues está bien. Y así lo hice. Estuve 2, 3 días, así, convirtiéndome en un experto en el tema Kennedy, ¿no? Ya me acuerdo de poco, pero ese fue mi primer viaje con José Martín Sámano. Y después siguieron muchísimas aventuras, ¿no? De viajes y experiencias a lo largo en el programa de Al Despertar, en Oye, qué donde joven se veía ahí Guillermo Ortega, ¿no? Qué delgado. sí, Ujú, sí, 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 todos. ujú. Sí, Son sí, fotos sí. de hace 30 kilos, ¿no? Oye, yo tengo el hermano de un muy buen amigo, que mi amigo se llama Alberto Arismendi, su hermano se llama Constantino Arismendi, que trabajó muchos años también ahí en Televisa como camarógrafo. Aquí Eh, lo ves, él ajá, es el que está de espaldas, ajá, Constantino Arismendi, cuando tenía el cabello hacia atrás. ujú. Sí, su Con hermano él, Beto estudió conmigo en la facultad y ajá, bueno, ahí llegábamos allá a las reuniones y también nos platicaba sus aventuras, ¿no? no, Y me claro, acuerdo ahorita tenía el cubo de Eco y todo el mundo decía, ajá, oye, regálamelo y nada más los prestaba, ¿no? Y era pues muy orgulloso de participar porque fue cuando apenas empezaba ese proyecto de Eco, ¿no? Era un ajá. proyecto de Jacobo, si no me equivoco. Pues sí, ¿no? Eco empezó como, pues, un proyecto así como experimental, ¿no? Ujú, Como experimental. Entonces, pues él fue el que, ahora sí que Jacobo lo quiso hacer un sistema fue un proyecto demasiado adelantado a su tiempo, ujú, ¿no? El proyecto de ECO, porque soportar 24 horas de noticias para un sistema latinoamericano,
y tengo que decirlo, tercermundista, ¿no? En la cuestión televisiva, pues era un reto. Era un Recuerdo que reto. hasta Paco Stanley conducía noticias. Pues es que el formato que tenía era ese, ¿no? Ajá. Era ese, ¿cómo el formato que tenía era así, como, vaya, todos los conductores tenían 20 minutos para leer noticias, ¿sí? Y tenían 40 minutos para su sección, ya sea de espectáculos o de noticias, ¿no? O de reportajes o de entrevistas. Pero si era, ¿qué credibilidad tenía Paco Stanley para leer noticias? Exacto. Ninguna. Era Talina absurdo. Fernández. Y Talina Fernández, Con además, todo ¿no? respeto, pero cada quien su chamba, ¿no? Pues sí, pero tardaron muchísimo tiempo en darse cuenta de eso. Tardaron muchísimo tiempo en modificar el formato y a ver quiénes son de espectáculos, quiénes son de la farándula, quiénes cotorrean, órale, cotorreo, y quiénes son conductores de noticias o lectores de noticias, pues a leer noticias, ¿no? Y entonces lo dejaron así, media hora de noticias, media hora cada uno con su segmento, con su propia identidad, con su propio sello, pero pues así fue. No dejó de ser algo experimental, ¿no? Eco empezó con un sistema de edición en VHS, imagínate, o sea, en VHS. Y no era, bueno, era el Super VHS, un modelo de Panasonic, ¿sí? Un formato de Panasonic, que era el mismo cassette, la misma cinta, la media pulgada, en fin, pero con una calidad un poquito elevada a la del VHS. ¿Cómo les Pero no, explicamos a los chicos de ahora que este tema de los cassettes, porque había el famoso 3/4, el Betacam, el claro, Video 8, el High 8, todos esos formatos que ahora para ellos es como, pues, ¿qué es eso, no? claro, claro, pues porque así se hacía la televisión antes, ¿no? Cuando la televisión era con cintas de carrete abierto, Ujú. ¿sí? Y luego se fueron a modificando cassettes, pero eran cassettes de este tamaño y así de pesados. Y te tardabas muchos segundos en sacar un cassette, en volver a meter el otro, y edítate un reportaje, y era pesado, ¿no? Y la imagen está aquí, la entrevista está en esta otra cinta, entonces era un proceso de edición lentísimo, era la televisión, era la tecnología con la que empezamos, que ahora pues es una maravilla, sí, Claro. porque tú lo tienes en tu computadora y aquí editas y todo, ¿no? Oye, Antes, sí. escucho. Sí, no, es que tú naciste en el sexenio de Díaz Ordaz, si no me equivoco. Ajá, Y después ves pasar a Echeverría, a López Portillo, Miguel de la Madrid, el Salinato, Cedillo, después, bueno, entre este Inter, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, entra Cedillo, la supuesta alternancia con Fox, Calderón, después entra Peña Nieto, regresamos al prismo y hoy, en lo que hoy estamos, llámese como se llame. Tengo una amiga que se llama Sandra Eunice Hernández, que trabajó también muchos años allá en Noticieros Televisa, y en uno de esos sexenios me decía, oye, es que el tema de la censura está muy gruesa porque de todo lo que llega de material, mucho no sale porque hay un tema de que pues esto no sale en muchas circunstancias, en diferentes sexenios, independientemente del partido político que estuviera. ¿Cómo se vive tras bambalinas, y tú que estuviste tan de cerca, ese tema editorial de decir esto sí, esto no sale al público? A mí me tocó ver, vivir y padecerlo, por decirlo así, que ni lo padeces porque al final de cuentas eres empleado y eres parte del sistema y la televisora en la que trabajas también es parte del sistema, ¿no? Pero por decirlo a mí me tocó ver, ajá, y recibir instrucciones, ¿no? De que, por ejemplo, en la campaña de Salinas de Gortari, tenía que verse muchísima gente, siempre, muchísima gente. Salinas de Gortari está orejón, no pueden las tomas ser de frente. Siempre a Salinas de Gortari y al candidato lo vamos a ver de medio perfil, ¿sí? 45 grados, siempre. Siempre viendo así y siempre la toma tiene que estar
porque no se podía ver lo orejón que estaba. Aparte la Eh, estatura, ¿verdad? la Me estatura, imagino que tal vez. siempre en contrapicada para que se viera alto, no lo sé. Hacían al revés que con Vicente Fox. Ujú. Cuando en los eventos de Vicente Fox siempre hablaban primero los invitados, otros oradores, les ponían un banquito. El último en hablar en los eventos de Vicente Fox era el presidente. Entonces había una persona de Estado Mayor que ya cuando le daban la palabra al presidente retiraba el banquito para que Vicente Fox quedara a la altura de su podium, mismos que el común denominador de la estatura del resto de la gente tenían que subirse a un banquito. Con Salinas de Gortari era al revés, ¿sí? El que usaba el banquito era él, cuando toda la demás gente no. En aquel entonces creo que el candidato era Carlos Castillo Peraza, Ujú. el candidato que le De pan. compitió por el PAN a Ujú. Salinas de Gortari. Sí. Bueno, en los guiones de Televisa venía, y por ahí los tengo, y en algunos de mis videos los voy a mostrar. No meter imágenes de mucha gente, ¿sí? El meeting se vea pobre, ¿no? Entonces sí, había muchísimos casos como esos, ¿no? Ujú. Además, recordemos, Guillermo Ortega se convierte prácticamente en el reportero y en el vocero del candidato Salinas de Gortari. Guillermo Ortega iba a las giras, a los eventos de Salinas de Gortari y todos los sábados presentaba un programa, pues como de 20 minutos, un resumen que salía en el noticiero, en el programa del domingo, no sé si hoy mismo o fin de semana, pero aparecía en esos programas el resumen de los 20, toda la semana del candidato Salinas, ¿sí? Ujú. Resumida en 20 minutos. A mí me tocó colaborar en esos programas, cosa que no tenía ni Castillo Peraza por el PAN, ni Cuauhtémoc Cárdenas por el... ¿por qué partido era? PRD, no sé, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, sí la hay, pero ocurre hasta nuestros días, ¿no? Hoy vemos que el noticiero de Denise dura 22 minutos. Claro. Pues 22 minutos, ¿cuántas notas te da? 12. Ujú. 12 notas en promedio por día, sin tomar en cuenta las breves, lo que ellos llaman las breves nacionales. Entonces, hoy en día hay muchísima información que es la que se queda y muchísima información que es la que no dan. Y desde el momento mismo de las entrevistas, a mí me tocó producir, levantar entrevistas en donde después de la entrevista grabada, el gobernador, el diputado y el empresario no te decían, ahora sí, apaga tu cámara, quítale la batería, porque ahora sí voy a decirte la neta de las cosas, ¿no? Ahora sí te voy a decir cuál es la realidad, lo que no puedo decirte en una entrevista. Ya te di tu entrevista, ya te la platiqué, ahora te voy a dar el panorama real, ¿no? De cómo son las cosas. Y era ahí donde te enterabas de Ujú. muchas cosas, ¿no? Claro. Oye, Abraham, ¿y cuál momento para ti es el más difícil como profesional en la televisión, donde se puso en riesgo quizá tu integridad o algún peligro que hayas vivido que dijiste, híjole, es que este momento fue muy, muy complicado profesionalmente? Y pues hay muchos, pero en ninguno está en riesgo, ¿no? O sea, en ninguno está en riesgo. Afortunadamente no los tuve, afortunadamente los pude resolver, o afortunadamente tuve jefes que comprendieron la situación. Ujú. A ver, que te cuento uno mientras me vienen a la mente otros. Estaba yo en Naciones Unidas con el canciller Luis Videgaray. Ocurrió el terremoto. Ya estaba yo listo con mi cámara en uno de los palomares de Naciones Unidas, ¿sí? Para grabar el mensaje de condolencias del presidente de la Asamblea, ¿sí? No sé quién era. Pero el primer punto en la minuta del día era mensaje de condolencias por México por el terremoto en el 2017. Yo estoy listo para grabar todo, para después enviar esa imagen a México y que la Secretaría de Relaciones Exteriores la distribuyera a los medios aquí en México. Y tengo mi audio conectado pues en la primera entrada de audio sin saber qué idioma es. Pero yo pensé que hacían pruebas de sonido antes y en realidad no las hicieron.
Llegó el presidente de la asamblea, empezó a hablar, yo con mis audífonos aquí y escucho japonés. Dos, tres pasos atrás, saco el audio de ahí, lo vuelvo a meter acá y escucho tailandés. Y lo vuelvo a meter y escucho francés. Y el otro acá y en chino. Y así probé todas las entradas de audio hasta el último que encuentro el audio en español. No tenía letritas, no tenía letreritos. Ujú. Cuando encuentro ya la entrada de audio en español, el señor dice gracias. Y mi jefa junto a mí. Y se dio cuenta de todo. Y nada más se me queda viendo así como diciendo. Pero me dice, no te preocupes, Abraham, yo vi lo que pasó, yo vi cómo estuvo y ahorita vamos a solicitar el material aquí a la oficina de prensa y resolvimos la situación. No con la inmediatez que tuvo que haber sido, ¿no? Pero son esas situaciones en donde sí, pues sí, todo te suda, ¿no? Y si Claro. dices, voy a regresar a México sin trabajo. Yo quiero pensar que no era a ese grado, pero siempre depende de que tu equipo no se te descomponga. Viajaste tan lejos para grabar, aunque sean 30 minutos de actividad, y de que todo esté y salga bien, ¿no? Cruzaste el océano para cubrir el discurso de tu canciller en un foro internacional muy importante, y en ese momento nada te puede fallar y como sea te tienes que proteger, ¿no? Yo he sido cliente siempre de la ley de Monty, entonces yo me llevaba varias cámaras para De que si una respaldo, ¿no? a Me otra, imagino baterías, masking tape, exacto, tripiés, luces, todo. todo, todo, o sea, yo siempre decía, no voy a depender de un solo juguetito y siempre voy a tener un plan B y hacerlo, ¿no? Y la otra es de que pues te adaptas a las circunstancias, ¿no? Los jefes, las instrucciones pueden ser unas, pero no siempre son las circunstancias, no siempre las cosas salen como tú quieres y pues se trata de cubrir, ¿no? Lo más que puedas con la instrucción, con la cobertura. Siempre preferí, ¿no? Que me regañen por grabar algo en vez de por no grabar. Claro. Entonces, muchas veces me metí a reuniones a donde no me debía haber metido, pero me metí, pero ahí estuve, y ahí me dejaron, ¿no? Ya luego me dijeron, no es que aquí esto era demasiado privado y no tenías que hacer por así, pues perdónenme, pero prefiero esto que al revés, ¿no? Cosas así, ¿no? Estaba yo en Quebec, Canadá, estaba cubriendo yo una reunión trilateral de ministros de Relaciones Exteriores, por ende iba John Kerry por parte de Estados Unidos, va todo un despliegue de servicio secreto. Al salir de un salón y subir el piso al siguiente, me atora el servicio secreto porque iba subiendo precisamente John Kerry. Cuando termina de pasar la comitiva, yo ya no pude entrar, me dejaron afuera. Mi jefe me llamó la atención, yo pensé que ya estabas adentro, pues sí, pero el servicio secreto me atoró a la mitad del pasillo, ¿no? Y ahí a ver qué haces, ¿no? Te puedes pelear con el Estado Mayor aquí en México, lo hice muchas veces. Después me cansé y me aburrí y dije, ya para qué. Pero con el servicio secreto, ni estornudes, Claro. ¿no? Ni estornudes. Al servicio secreto le vale gorro quién seas y para quién trabajes, ¿no? Claro. Situaciones más o menos así. Oye, estoy aquí revisando que el candidato era Manuel Cloutier, el que Ah, con uh-huh. el que le tocó a Salinas. Después estuvo Diego Fernández y ahí ya Vicente Fox, Exacto. luego Felipe Calderón. Y Y el presidente del PAN, Carlos Castillo el Peraza. presidente en ese entonces, presidente del PAN, exactamente. O sea, sí era Sí, presidente y era el presidente del PAN, no nos equivocamos tanto. Era el es famoso, que en paz descanse, Carlos Castillo Castillo Peraza. Peraza. Oye, Sí, me acuerdo bien, Ajá. las letras, yo lo veía ahí lo Sí, sí, tengo, sí, sí, los sí. documentos. Claro. Oye, de conductores de noticias, te tocó, pues claro, desde Guillermo Ochoa, Guillermo Ortega, me imagino que también Carlos Loret, algunos otros. Esta famosa salida, primera salida de Guillermo Ochoa y después vuelve a regresar por el tema de la quina, ¿no? Que a la entrada de Carlos Salinas de Gortari hay ahí una entrevista o algo que saca Guillermo Ochoa que no le gusta a Salinas y entonces hay un reclamo hacia el Tigre Azcárraga y acto seguido despiden a Guillermo Ochoa. ¿Estoy bien en el chisme o cómo va? De hecho, en mi canal
platico, hay un video donde platico mucho de este tema, precisamente el video se llama ¿Por qué salió Guillermo Ochoa de Televisa? Sí. Resulta que Salinas llega a la presidencia y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, porque en aquel entonces no se sabían muchas cosas, ¿eh? No había internet, no había redes sociales. Y no, al menos internet, entonces había que leer periódicos, había que leer, y todos estaban controlados por el PRI, no había la libertad que hay hoy, entonces no te enterabas de muchas cosas, pero quienes leíamos la revista Proceso sabíamos que Joaquín Hernández Galicia Laquina, líder del sindicato petrolero en aquel entonces, para toda la juventud, lo que hasta hace algunos años era Romero de Champs, que fue el que le heredó, ¿no? Sí. El gremio, ¿no? Se lo heredó. Pues se enfrentó con Salinas de Gortari, se peleó con él, le retiró toditito el apoyo. Entonces, Joaquín Hernández Galicia y Salinas de Gortari pues ya eran enemigos desde antes de que éste se convirtiera en presidente. ¿Qué hace Guillermo Ochoa? Híjole, se han dicho muchas cosas, que si fue un encargo, que si le pagaron dinero a Guillermo Ochoa, que si recibió, en fin, no sé, que si el chayote, yo lo dudo mucho. Guillermo Ochoa, como periodista y conductor de hoy mismo, lo que quiso fue aprovechar una coyuntura política para sacar una entrevista que él sabía que tenía o que le había hecho en su programa hoy mismo a Joaquín Hernández Galicia, el Aquina, en la época del boom petrolero. Y seguramente mucho tiempo antes de que Salinas de Gortari fuera candidato, seguramente, ¿no? Pero entonces Guillermo Ochoa aprovecha esa coyuntura política y decide reproducir la entrevista sin medir las consecuencias. Claro, era una entrevista que se había hecho tiempo atrás y para muchos parecía como que era reciente. Exactamente. Pero además era una entrevista donde pues Joaquín Laquina parecía ser pues petrolero, trabajador, una persona muy honesta, preocupada por la situación laboral, ¿no? De sus agremiados, un alma de Dios, así. Yo tenía en aquel entonces, estamos hablando del 88, pues yo tenía 21 años. Y a mis 21 años, eh, vaya, era notorio que esa entrevista no tenía por qué haber salido al aire. O sea, cualquiera nos lo hubiéramos imaginado. Eso fue un desafío, un desafío. Al día siguiente viene el escándalo y suenan los teléfonos y quién sabe quién habló a Televisa exigiendo el despido de Guillermo Ochoa, porque Guillermo Ochoa era muy querido por el Tigre Azcárraga, lo adoraba, él y Jacobo eran sus consentidos. Entonces, pues al Tigre Azcárraga no le quedó de otra más que despedir a Guillermo Ochoa. Y muchos compañeros televisos defienden a Emilio Azcárraga como uno de los mejores patrones que pudo haber tenido la televisión mexicana. Sí, lo fue, pero aquí sí cometió la gran injusticia de agarrar parejo y pedir el despido de toditita la plantilla laboral de Guillermo Ochoa. O sea, no solamente a Guillermo, sino a todos los que estaban involucrados con su proyecto. Todos. Desde Guillermo Ochoa hasta el mensajero y el chofer y la secretaria. 50 empleados. Entre 40 y 50 empleados. Con excepción de Toño de Valdés y Lourdes Ramos. No Lourdes Guerrero. Lourdes Guerrero ya no estaba. La hermana de Jorge Ramos, el que está en la hermana de Jorge Ramos, que está en Noticias Univisión, su hermana. Era Lourdes Ramos, quien apenas empezaba a colaborar en Televisa al lado de Guillermo Ochoa. Y Azcárraga le exigió: quiero tu renuncia tuya y de todo tu equipo, menos Toño de Valdés y Lourdes Ramos. Luego Julio Astillero entrevista muchísimos años después, hace unos cuantos años, hace no mucho, a Guillermo Ochoa y le pregunta sobre este episodio y Guillermo Ochoa dice que la entrevista le editó un muchachito inexperto, jovencito, que no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Lo que nunca pensó Guillermo Ochoa es que ese muchachito inexperto que no tenía idea de lo que estaba haciendo al editar esa entrevista de Laquina y pasarla casi completa al aire,
pues se iba a aparecer Gabriel. Iba a darse cuenta de lo que Guillermo Ochoa dijo y asistió a ese mismo programa y lo desmintió. Con Yo Julio soy, Astillero. sí, con Julio Astillero, Hay que ¿no? buscarlo, hay que buscar el tuyo, Sí, porque para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, busquen sí, por favor el canal de Abraham porque está muy interesante. Yo vi ese episodio y si mal no recuerdo también con Julio Astillero claro. esa entrevista, ¿no? Sí, Julio Astillero, Guillermo Ochoa va con Julio Astillero y luego Julio Astillero entrevista al muchachito, un experto que no era tal, era su coordinador de edición con muchísimos años de experiencia y que además fue el que dijo, ¿no? Guillermo Ochoa estuvo en el cubículo de videotape editando esa entrevista, diciendo que sí y que no. Y además estaba una persona del área jurídica de Televisa. Entonces, en la edición de la entrevista y en la planeación de la misma, había jefes y había gente de muy alto nivel tomando decisiones. En ese momento no se edita la entrevista, no se van a esperar ahí a que con la tecnología de ese entonces, en donde todo es tiempo real, Sí. para copiar de máquina a máquina y de cassette a cassette, córtale, pausa, ahora vamos con esto, ahora quita esto, no se iban a estar ahí todo, pero dejar unas instrucciones, ¿no? ¿Qué iba y qué no iba? Eso fue un desafío de Guillermo Ochoa y le costó el trabajo en ese entonces, de una manera sorpresiva para propios y extraños, ¿no? O Es sea, que en ese alguien que... entonces los símbolos de Televisa, además de Jacobo Zabludovsky, de Guillermo Ochoa, en espectáculos, pues estaba Raúl Velasco y en todo lo infantil, pues obviamente Chabelo, el tío Gamboín, Chespirito y compañía. Entonces son como todos estos productos ancla de la empresa y Guillermo Ochoa era sin duda pues uno de los más importantes y con una gran credibilidad. Claro, las mafias, ¿no? Yo les llamo también mafias, ¿no? La mafia del contenido noticioso, sí, concentrada por Jacobo. Ajá, y medio te presto lo que, y más bien Guillermo Ochoa que hacía, reciclaba las notas de Jacobo, que Jacobo pasaba en 24 horas. Sí. Pero además Ochoa tenía su propio equipo de reporteros, ¿no? José Martín Sama en un tiempo, Juan Sebastián Solís, Rita Ganen, Ana Cristina, hubo varios, ¿no? Carmen Escobosa, Beatriz Evangelista, no sé, había muchos reporteros exclusivos de Guillermo Ochoa. Y Jacobo tenía sus reporteros, ¿no? Ana Cristina Peláez, Rita Ganen, Raúl René Trujillo, Rafael Vieira Matú, Agustín Granados, todos ellos, Patricia Alvarado, Raúl Estrada, ¿no? En fin, muchos. Entonces eran la mafia de noticias, la mafia de espectáculos concentrada por Raúl Velasco. Ningún artista se presenta en hoy mismo si primero tiene siempre en domingo. Y después de que se presente siempre en domingo, entonces ya puede ir a hoy mismo y a en vivo con Ricardo Rocha. Y cuando ya surgió Eco en el 88, igual. ¿Sí? Ningún artista se presenta en Eco si el domingo anterior tiene siempre en domingo. Hasta que pase por siempre en domingo, ¿sí? Entonces sí ya se puede presentar en cualquier otro programa de la misma empresa, ¿eh? Siendo que el artista era traído por la empresa Televisa a través de la disquera, porque quien movía a los artistas pues eran las disqueras, no sé hoy en día cómo sea, pero las disqueras eran quienes te ponían y te quitaban a los artistas, ¿no? Y era un rollo. Claro, era una gran competencia interna y me imagino que también el ambiente era muy tenso. Y habrá que decirles también a las nuevas generaciones que Televisa antes era diferentes empresas. Una era la de Víctor Hugo Farril, la de González Camarena, estaba el Canal 8 que después se hace Canal 9, el 4, el 5, el 2 y toman la decisión de formar Telesistema Mexicano y es ahí donde se asocian, ¿no? Desde entonces y hasta la fecha, el equipo de producción y coordinación informativa y de redacción de Foro TV, no creas que son muy amigos de los que trabajan con Denise en Punto o de los que están con Despierta o con Ana Paula Rojas, ¿no? Son pequeñas células. Que si Como bien pequeñas trabajan tribus, ¿no? Que cuidan su poder.
y no te prestes, y este material es exclusivo para Denise, como antes era, ¿no? Este material es exclusivo para Doriga y nadie lo toca hasta que Doriga lo ponga, ¿no? Entonces sí, son pequeñas células. En aquel entonces también, los de hoy mismo éramos unos, los de Jacobo eran otros, los de Abraham eran otros, los de Rocha eran otros, y los de Notiriza, pues ya eran así como que el tontín de la familia Televín, ¿no? Entonces ya eran así, ¿no? Así ha sido siempre. La competencia no es con TV Azteca o con Cadena 3, Grupo Imagen, no, la competencia es interna, las grillas son internas, la envidia es interna, ¿no? Siempre pasa, siempre. Oye, Abraham, en qué año sales de Televisa? Yo salgo en 1998 cuando Federico Wilkins llegó a dirigir todo lo que eran noticieros, cuando nació Noticieros Televisa, porque antes era el despertar 24 horas, en fin, ¿no? Noticiza muchas noticias. Pero cuando todo eso se conjuga en lo que es Noticieros Televisa, cuando el logo de Televisa cambió a color azul, con Federico Wilkins, ahí es cuando nosotros salimos de Televisa. Y bueno, Nosotros, en los principios de los noventas, cuando se vende Imevisión, que se vende el Instituto Mexicano de la Televisión, que se vende el Canal 13, se vende el en el Canal 7, el 94, 22 no se vende porque se da un grupo ahí de intelectuales, y también se vende esta compañía operadora de teatros, ¿no? Que la compra exacto, junto con el paquete. Se llevó un regalazo ahí Ricardo sí, Salinas, porque al comprar la televisora a un precio, eh, pues claro, en libros muy, muy barato, pero también compra todos esos edificios donde pone un Electra. El TV Azteca Veracruz, que está ahí en el puerto, la mitad es TV Azteca de ese edificio, pero antes había sido un cine de compañía operadora de teatros, y la otra mitad era un Electra. Entonces muchos, así del interior de la República, pues puso su Electra y puso su televisora, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar varios años para TV Azteca, y tuve un puesto ejecutivo allá en TV Azteca Veracruz, y me acuerdo mucho de esto porque era una construcción prácticamente partida a la mitad. Y también ajá, pude ver cómo, sobre todo en las estaciones de televisión de los estados, prácticamente los ingresos son de gobierno. Sí se vende a las empresas privadas, pero todo lo que se pone a nivel municipal, los candidatos a diputados locales, los candidatos a gobernadores, pagan millones de pesos por fuera para que los periodistas hablen bien del candidato, y ya una vez en el poder, pues hablar muy bien, ya sea del alcalde, del gobernador, del diputado, etcétera, ¿no? sobre chico es nota grande, Ujú, sobre grande es nota chica, porque en el sobre chico hay dinero ujú, con el que podemos hacer una nota grande, pero en el sobre grande está el boletín que ujú. amerita una nota chica. Entonces Claro, es al revés, ¿no? Sobre dinero, ajá, inversamente proporcional. claro, Sobre chico es nota grande, sobre grande es nota chica, ¿no? exacto. Además es una simbiosis, Gabriel, ¿no? De Ujú, tú me necesitas, lo sabemos, y yo ujú, te necesito, ¿no? Lo sabemos. Entonces ujú, vamos a llegar a la mejor relación de negocios, claro. ¿sí? En Oye, donde ¿qué nos tanto llevamos bien. te tocó a ti? Ya estabas fuera de Televisa, pero este famoso tema del supuesto o no montaje que sucedió ahí con el caso Florence Cassés y Carlos Loret. Fíjate que en mi canal tengo uno de mis videos que hice sobre eso, seguramente ya lo viste, Ujú, ¿no? Donde hablo casi durante una hora del tema, ¿no? ujú. Como lo digo ahí, Gabriel, yo dudo mucho que una empresa como Televisa se haya prestado a ese montaje. También sabemos que a García Luna le encantaban los shows televisivos y le encantaba producir y le encantaba lucirse y le encantaba hacer de una captura o de un operativo la mayor y la mejor de las coberturas. También sabemos que García Luna tenía como asesora de comunicación a
Lisette Parra, ex reportera del área de seguridad de TV Azteca, ¿sí? Entonces también por ahí había muchísima, pues, filtración de información. Aquí es, ¿qué tienes? ¿Para quién lo tienes? ¿A quién se lo repartes? ¿No? Y a los reporteros, pues hay que darles carnita. Decía uno de mis jefes, no hay nada más peligroso que un reportero ocioso, porque va a buscar la información. Y a lo mejor encuentra la información que no queremos que encuentre. Entonces hay que tenerlo entretenido, hay que tenerlo, ¿no? Como el niño, ¿no? Con su juguete para que con eso se entretenga y no delata. O sea, le das una fuente y le encargas Exacto, ¿no? trabajos, ¿no? Entonces, yo dudo mucho que eso haya pasado. Ahora, como lo digo en mi video, si pasó, si eso era un montaje, el primero en saberlo tenía que haber sido el reportero. Los reporteros en el lugar de los hechos, ¿sí? Yo sí le doy la razón a Carlos Loret y todo el El mundo se reportero era enoja Reina, ¿no? Si no me equivoco. de Pablo Reina. Carlos Reina. Carlos Loret lo dice, ¿no? Lo dijo vía Twitter, ¿no? Ya revisando después la imagen de manera muy minuciosa, sí hubiera sido muy fácil darme cuenta que ahí las cosas no estaban bien, ¿no? Entonces, como le digo en mi video, primero el reportero dijo, sí, es información que nos están dando al momento. Después, en una entrevista, el reportero dice, a mí ya me había hablado antes Luis Cárdenas Palomino para darme estos datos, ¿no? Yo lo veo muy duro. Que era el segundo de a bordo de García Luna. García Luna, Luis Cárdenas Palomino, el director del API, ¿no? Sí. Azucena Pimentel, quien en su página www.azucenapimentel.com tenía una especie de comunicado, de boletín, de comunicado de prensa en donde excluía a Carlos Loret y lo liberaba de toda responsabilidad. Ya editó el comunicado, Gabriel. Si tú entras ahora a www.azucenapimentel.com, te aparece el mismo comunicado, pero ya quitó esa parte donde ella exoneraba a Carlos Loret de toda responsabilidad. Yo lo veo muy difícil. Yo no, si fue montaje, las televisoras no lo sabían. No lo sabían. Yo lo veo mucho, muy difícil, ¿no? Quizá lo hubo, quizá sí lo fue, pero veo muy difícil que las televisoras se hayan enterado a tiempo para haberlo cancelado, no lo sé. Y si alguien lo tenía que haber sabido era el reportero Pablo Reina, Claro. ¿no? Todo mundo se le fue encima a Daniel de Iturbide en el sismo del 2017 con la historia de la niña, ¿no? Fíjate, que nunca existió. Ajá. Y todo el mundo decía que como reportera tenía que haber estado enterada de eso. Entonces, si a esas vamos, Gabriel, también Pablo Reina, que estaba en el lugar de los hechos, tenía que haber sabido que eso era un montaje, ¿no? ¿Por qué en unos casos aplica y por qué en otros no? Entonces, yo lo veo, son situaciones muy difíciles, ¿no? Daniel Iturbide no estaba en el lugar, ahí en el derrumbe, en la zona de desastre, pero no se podía acercar por lo mismo a la zona en donde se supone que estaba o no estaba la niña Frida Sofía. Y además, en ambos casos recibieron información de una autoridad policíaca o militar, ¿no? Y ahí es en donde el reportero siempre tiene que citar sus fuentes. Claro. Siempre tiene que decir, ¿no? En base a información de tal persona con tal cargo, la información es esta, ¿no? Claro. Abraham, entonces, la libertad de expresión que se vive hoy en este sexenio de la 4T, la libertad de expresión en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, Calderón, Fox, etcétera, en todo el tiempo que tú llevas trabajando en los medios, si tú le pusieras a cada sexenio en una escala del 0 al 10, ¿cuánto le pondrías a la libertad de expresión en cada uno de esos sexenios? Yo creo que en el sexenio donde más la hubo fue con Vicente Fox. Y yo creo que eso fue lo que le costó muchísimos, por decirlo así, strikes, ¿no? A su presidencia. Yo siempre he dicho, el peor error en la administración de Vicente Fox se llama Marta Sardón. Por todos esos errores de apreciación, de contenido, de política informativa, es dar demasiada información. El hecho que una cuestión como las botas de charol
que hayan venido a terminar con la difusión y el impacto mediático de una gira en Europa, y que hasta hayan sacado al director de la televisión presidencial por haber exhibido ese tema de las botas de charol, eso es un ejemplo, ¿no? De eso. El hecho de que una frase como "come si te vas" haya acabado con una reunión y el impacto mediático de una reunión de una cumbre iberoamericana en Monterrey con la presencia de todos los presidentes, eso, y que todavía haya quedado resumido en un "come si te vas", eso también. Claro, que para ¿no? poner en contexto a nuestro joven auditorio, esto de Come si te vas fue una filtración de una llamada telefónica entre el entonces presidente Vicente Fox Quesada hacia también el entonces presidente cubano, que como también iban a estar aquí los Estados Unidos, pues era solamente la invitación, sí te invito, pero llegas, comes y comes y te vas, y se quedó grabada y fue una de las frases que marcó sin duda el sexenio de Vicente Fox. Sí, 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 junto con la de "¿y yo por qué, no?". Ujú, Cuando Vicente Fox se lava las manos del conflicto con el Canal 40 y TV Azteca, ¿no? ujú, Que la empresa le empieza a preguntar a Vicente Fox, ¿no? Sí, porque los jóvenes no lo saben, pero por ahí del año 2002, 2003, el Canal 40, CNI, de un empresario, Rafael Moreno Valle, y TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, entran en desacuerdos con los contratos que habían tenido, rompen los contratos, rompen los acuerdos, y viene un pleito, ¿no? En donde los de Canal 40 defendían su canal, Salinas Pliego lo quería quitar, y finalmente con el paso de los años Salinas Pliego se apoderó de ese canal, ¿no? Y cuando la prensa le dijo a Vicente Fox, "usted va a intervenir", Fox dijo, "yo, ¿por qué, no?". Entonces, yo creo que ese tipo de libertad de expresión se exageró, no debía haber llegado a tanto. Se desbalagaron los medios, los noticieros, las empresas, de todo el respeto que tenían por la investidura y por la institución presidencial de Cedillo hacia atrás. De pronto todo eso desapareció, y de pronto pues el mismo candidato lo decía, ¿no? ujú. El mismo candidato así se expresaba. A mí me podrán decir ratero, me podrán decir corrupto, pero nunca me podrán decir mentiroso. Entonces, yo creo que ese fue el sexenio. Con Calderón estuvo muy, muy controlado, no se diga con Peña Nieto también, y ahora pues yo creo que ahora estamos peor, porque no hay esa libertad de expresión en los canales de televisión, no la tienen, están demasiados, el corporativismo está demasiado ligado, ¿no? Todavía a la institución presidencial, y para mí el claro ejemplo fue Carlos Loret y Broso, ¿no? Ujú. Su salida de Televisa, porque siempre en cada sexenio ha habido periodistas sacrificados. Pues recordemos a Gutiérrez Vivó en el sexenio de Fox. ¿Por Claro, qué? Porque Andrés Manuel López Obrador se destapa como candidato en su programa de radio de Gutiérrez Vivó. claro, Y de Radio Gutiérrez Red. Vivó se llegó a convertir como que en el vocero, Ujú, ¿no? ujú, De Andrés Manuel López Obrador, cuando la institución presidencial lo quería hasta desaforar, y ujú, lo desaforó. Entonces, con Calderón, Aristegui, porque a Aristegui se le ocurrió un día cuestionar si el presidente era o no alcohólico, ujú. ¿no? Y continuó eso con Peña Nieto, porque Aristegui sacó la investigación de las Casas Blancas. Entonces, y ahorita, pues los vetados, ¿no? Carlos Loret, ¿no? Y Broso y muchísimos otros, ¿no? Entonces, no hay esa libertad de Claro, expresión, la ¿no? diferencia es que ahora ya hay más vitrinas, como lo es esta, muchos canales y los periodistas, como precisamente Julio Astillero o Álvaro Delgado, Páez Varela, que acaban de salir de la octava y que ya también están en internet, y así muchos que ya también el público está mucho más informado y mucho más maduro. Tan es así que pues se dieron los resultados que se dieron a partir del 6 de junio pasado. ¿Hacia dónde va México? ¿Cuál es tu lectura, Abraham? ¿Hacia dónde va Pero, México y los medios? Sí. pero ¿de qué nos sirve, Gabriel, que Ujú. hoy haya más plataformas? ¿De qué nos sirve que haya más opciones informativas? ¿De qué nos sirve que las redes sociales ahora sean la principal fuente de información de los jóvenes? ¿De qué nos sirve que haya tendencias en Twitter o trending topic? Ujú.
qué nos sirve que de pronto el contenido mediático en una red social esté enardecido hacia un tema en particular si el gobierno no reacciona a eso? Y no le importa, y no le interesa, y no le afecta. Yo puedo ser tendencia nacional y no me va a mover un pelo mientras en los noticieros nocturnos no se hable de ese tema, porque eso es lo único que a mí como gobierno me interesa. Porque quienes ven los noticieros nocturnos, el taquero, que no le entiende al celular, la gente humilde y sencilla de los pueblos, los alejados, a donde la única señal que llega es esa, la de la televisión, ¿sí? Las masas, porque es lo que mueve, porque es lo que informa y es la información a la que reaccionan. Por algo que sea tendencia en los celulares no se van a pronunciar, pero en cambio una notita que salga en esos noticieros nocturnos, esa sí la van a responder al día siguiente o en la mañanera o con un comunicado. Claro, por el Eso peso sí, que tiene, ¿no? exacto, Uh-huh. eso sí les afecta. Si bien hoy la gente se informa en los dispositivos móviles, los noticieros siguen marcando la pauta informativa a nivel gubernamental y siguen marcando la agenda en áreas de comunicación social de hacia dónde va la cosa. No importa, aquí podemos estar leyendo, híjole, bien intensos con X tema en particular. Lo que pasa en los noticieros, eso es lo que marca. Respondiendo a tu pregunta, Sí. Gabriel, de hacia dónde vamos, Uh-huh. híjole, pues no vamos a estar mejor que como estamos, ¿no? Yo te diría, ¿qué es lo que hemos aprendido, Gabriel? ¿Sí? Información es poder, siempre. Mientras la dosifiques, mientras la repartas, ¿sí? Tienes el control. Si lo sueltas todo, al rato qué dices, ¿no? Al rato qué controlas, al rato cómo jalas, cómo manipulas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo yo en unos años? Yo creo que vamos a volver nuevamente al control gubernamental de muchas instancias, de mucha mesura, de un análisis preciso, de estrategias quirúrgicas, ¿no? Del manejo de pinzas con ciertos temas, ¿no? No que ahorita todo se sabe, de nada sirve que se sepa, porque pues ahí dice, ¿no? Lo que diga mi delito y soy dueño de mi silencio, ¿no? Entonces, ¿Cambió a tu juicio el gobierno después de las últimas elecciones? ¿Crees que haya un cambio de rumbo o una lección aprendida de parte del gobierno actual ante los resultados anteriores, el no quedarse con la mayoría calificada, el haber perdido tantas alcaldías en la Ciudad de México? Eh, ¿Crees que haya algún cambio de rumbo o que el proyecto de la 4T continúa tal cual? yo creo que tal cual, Gabriel. Si bien no lo ha dicho con esas palabras, yo no se las he escuchado, lo ha dicho de otras formas, pero es como cuando decía, ¿no? No le han quitado ni una pluma a este gallo, ¿no? Yo no veo una modificación de actitud, de estrategia. Yo no veo un cambio de rumbo, ¿no? Yo no veo, sí, las cosas ahora sí ya se nos pusieron difíciles, ¿verdad? No, para nada. Si bien ya no hay mayoría absoluta, sino relativa, y con eso se le acabaron los movimientos constitucionales que quería hacer, pues eso ya no va a ser posible. Quería desaparecer al INE, entre otras cosas, y ya no va a poder, ¿no? Yo no lo veo así, porque eso sí, mejor estrategia de comunicación en todos los sexenios no ha habido más que la de este presidente, ¿eh? No la ha habido. Ni José Carreño Carlón con Salinas de Gortari, ni el esposo de este Aramburu Zavala, que estaba con Ernesto Cedillo, ¿cómo se llamaba? Lerdo de Tejada, con Cedillo tampoco, ni con Vicente Fox, el vocero, ¿no? Lo que el presidente quiso decir, nadie ha manejado la comunicación como este presidente de ahora, ¿no? Copiando el modelo de Venezuela, sí, totalmente.
Porque si en algún país empezaron las conferencias todas las mañanas, fue en Venezuela. Y de Venezuela se lo trajeron a la jefatura de gobierno, ¿no? Entonces, ¿de qué servía que el presidente Fox tuviera tal agenda de actividades, eventos, difusión de mensajes y todo eso? Si todos los días tenía un jefe de gobierno a las 6 de la mañana, casi en cadena nacional en todos los noticieros, ¿no? Ahí sí, la estrategia de comunicación en este gobierno ha sido la mejor en muchísimos sexenios, la mejor. ¿Habrá esperanza para este país? Los mexicanos, híjole, si los mexicanos quisiéramos, dominaríamos el mundo, Gabriel. Neta. Los memes me lo dicen a cada rato. Nada más con los puros memes. Creo que no hay, digo, los gringos son muy buenos, ¿no? Sus caricaturistas, los cartones, todos ellos, los moneros, pero aquí en México somos especialistas en eso. Pero ¿sabes qué tenemos? Somos un pueblo que olvida rápido. No tenemos memoria, lo que nos pasa. Y no somos capaces de organizarnos en las masas más que para festejar los campeonatos del fútbol o los triunfos del partido. O sea, nada más. Fuera de eso, no somos organizados como aquellas manifestaciones que el empresario Martí promovió, ¿no? Todos vestidos de blanco, donde el gobierno de Calderón dijo, ah, caray, cabrón, ¿no? Y luego el de Peña Nieto también, ¿no? Ah, caray. Ese movimiento de masas, Gabriel, todos vestidos de blanco, en las dos administraciones pasadas, no se ha visto en la mitad de esta administración por ningún otro tema. ¿Y sabes por qué sabes por qué, Gabriel? Siempre los jodidos vamos a ser más. Siempre. Claro. ¿Y qué opinas de este tema de vamos a crear una nueva clase media y el sí aspira, pero no te vayas a volver fifí? Pues sí, pero pues como el meme, ¿no? De Benito Juárez es el primer aspiracionista, pasó del billete de 20 pesos al de 500, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Así es. Oye, Abraham, pues bueno, para ir ya aterrizando, ir cerrando esta gran conversación, que espero que sea la primera de muchas, yo te quisiera preguntar algo que a todos los que entrevisto les digo, oye, ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y que cuando cierres tu computadora digas, ay, ¿por qué este güey no me preguntó esto? ¿Qué? Pues no, nada, Ajá. o sea, en realidad es una plática muy rica, muy intensa, que bueno, que estamos abarcando todos los temas y pues nada en especial, Gabriel. Yo creo que el mensaje para la juventud es le estamos dejando a los jóvenes un país en una situación muchísimo más difícil de las que nos tocó a nosotros. No la tienen nada fácil. Está peor la situación que como nosotros nos tocó. Y no ha habido devaluaciones como las que nos tocaron, no ha habido crisis como las que nos tocaron. Y Imagínate, a nosotros nos tocó la del 82, luego la 94. del 94, luego la del error de diciembre, luego la del 2009, o sea que ya no nos cosemos al primer hervor. Exacto. Entonces, ¿qué me gustaría que me hubieras preguntado y no me has preguntado es cómo vemos el panorama para los jóvenes? Yo creo que la juventud están hartos de escuchar, tienen que echarle ganas. Pero es cierto, no hay de otra. Eh, hay cada vez menos oportunidades, muchísimo menos de las que nosotros tuvimos. Yo tuve la suerte de lograr hacer realidad mis sueños en una época en donde había muy poquitas opciones laborales, solamente Televisa e Imevisión era nada, ¿sí? Nada. Entonces solamente era Televisa en donde todo el mundo queríamos entrar a trabajar. Tuve la suerte, muchachos, de encontrarme con gente muy poderosa, pero también muy noble, sencilla, humilde, carismática, que quería ayudar. Hoy la juventud sufre de acoso. ¿Quieres oportunidades? Sí, pues a todo mundo acosan. A las mujeres en lo sexual, a los hombres te va a tocar ir al Oxxo por los cafés todos los días. ¿Sí?
¿Quieres una oportunidad? ¿Quieres tener un campo libre? ¿Quieres hacer cosas? Y yo te voy a dejar como, pero eso te va a costar. En mis tiempos, la gente poderosa como Guillermo Ochoa, Jacobo, Lourdes Guerrero, me tendieron la mano sin saber quién era Abraham Guerrero. Ese muchachito flaco, alto, invítenlo también al intercambio de regalos e invítenlo también a la cena de Navidad en mi casa. Hoy esa gente ya no hay, hoy esa gente ya no existe. Hay muchísima competencia y mucha competencia que cada vez es más barata. Quien cobra 1,000 pesos por un servicio y ya es barato, siempre se va a enfrentar con alguien que quiere cobrar 500. Hoy la gente se mete el pie. ¿Cuánto le cobra Abraham Guerrero por este servicio? No, pues 5,000. Mire, le dejo mi tarjeta. Yo le cobro 2,500. La próxima vez háblame a mí. Y así siempre va a ser. Entonces, yo lo que les digo es prepárense, estudien, esfuércense. Quien esté más y mejor preparado es quien la va a hacer. Y la pandemia nos lo mostró, ¿no? No sobrevive ni el más grande, ni el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios. Cada vez hay menos oportunidades, cada vez hay más competencia. Como lo dijo Jacobo Zabludovsky, la suerte la reparten todos los días, pero hay que levantarse temprano, como la leche. Así es. Fíjate que ahorita que dices eso, también alguna vez escuché esta frase de 80% transpiración, 20% inspiración. ¿Qué quiere decir? Que puedes tú ser muy bueno en algo y tener un talento, pero hay que levantarse temprano, hay que trabajar, hay que sudar la camiseta y hay que ganarse cada punto porque no podemos vivir de glorias pasadas. Mi querido Abraham, pues yo encantado, estoy fascinado con esta charla, la verdad fluyó padrísimo y pues yo te quiero agradecer mucho esta oportunidad de charlar aquí con el auditorio de la Universidad Sistémica y espero que nos veamos muy pronto. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, Gabriel, por la oportunidad. Gracias, cuídate mucho. La grabación se ha detenido. Ahí está. Oye, no, pues padrísimo, ¿eh? Sí, muchas gracias. Sí, No, ¿no? al contrario, muchas gracias. Ahí si puedes, pásame algunas ligas para yo ponerlas en la descripción del video. Sobre todo, fuimos hablando de algunos temas, si tú tienes las ligas como para poder poner, mira, aquí habla de lo de Ochoa, aquí de lo del montaje, aquí, para que esto haga pues esa sinergia. Nuestro canal está chiquitito, tiene 800 personas que lo siguen, la mayoría son alumnos nuestros, pero creo que esto les va a dejar un buen panorama a todos. La mayoría se dedica pues a estudiar ya sea psicoterapia o coaching, algunos son egresados de comunicación y de psicología, pero creo que esto les va a abrir mucho el panorama de la necesidad que tenemos de no confiarnos y de trabajar y de buscar nuestras oportunidades. Pues fíjate que un buen tema, Gabriel, para alguna próxima plática precisamente podría ser ese de que cómo surgió mi canal de YouTube, ¿no? Mm, Hace año y medio yo tenía 5,000 seguidores, mm, 5,000. Y ahorita tengo, no sé, 46, 47,000 en el último año y medio, ¿no? mm. Entonces, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue el boom? ¿Qué lo despertó? ¿Cómo creció? ¿Cómo lo he logrado mantener? Y eso es una plática interesante, ¿no? Claro que sí, con Porque muchísimo gusto será un gusto hacerlo. mi canal de YouTube era de chile, de dulce y de manteca, subía cosas ahí sin sentido. Más bien lo usaba yo como una nube pública, ¿no? De Ujú, que, ujú. esto se me va a ofrecer un día y hay que ponerlo Ya para lo subirlo a red, subías. ¿no? Ajá. Y saber en dónde encontrarlo cuando se me ofrezca, ¿no? Ujú. Y luego empecé a hacer reportajitos. Y luego viene la pandemia, el encierro en marzo pasado. ¿Y qué haces, Abraham? ¿Ahora qué te vas a dedicar si ya no puedes andar en la calle? Pues empieza a contar tus anécdotas, empieza a contar tus experiencias, empieza a contar lo que viviste en la televisión, lo que la gente no sabe, tu historia, lo que ocurrió tras bambalinas, la etapa que te tocó vivir. Empieza a contar esas cosas que viviste y que a nadie le has contado. Y de ahí, Gabriel, el canal se fue para arriba. Y ese video de mi renuncia a Televisa y me llamaron traidor,
en 2, 3 meses tuvo 600,000 vistas, ¿no? Y de ahí empezó. Entonces encuentras un nicho, Claro, encuentras a la gente que le interesa saber cosas, ¿no? claro. Y la nostalgia. Sí, exactamente. Entonces, a mucha gente le he platicado esa experiencia, me han invitado así a entrevistas, a conferencias y les platico eso, ¿no? Cómo surgió el canal de YouTube, el por qué. Yo no me lo imaginaba, no me lo hubiera esperado, fue algo de suerte, pero pues ocurre, Claro. ocurrió. Y la necesidad, como tú dices, de la nostalgia de tantos que vivimos todas esas situaciones en ese entonces, que de repente yo, por ejemplo, me pongo a ver programas de Ricardo Rocha de entonces, o de repente también a Madaleno, y todo lo que suben ahí es precisamente el conectarte con ese mundo de los años 60, 70, 80, etcétera, ¿no? Exacto, exacto. Hablar del teléfono rojo, el que tienes ahí Ah, atrás. sí, este era el teléfono de mi abuelita, que en paz descanse, que me lo traje. Entonces, pues bueno, ahí está el teléfono Fíjate y que muchas otras cosas. estoy buscando uno para mis transmisiones en vivo, Ujú. ¿no? Para de repente hacer que estoy en el teléfono rojo. Sí, señor Ajá. presidente. Ok, señor presidente. De acuerdo, señor presidente. Huelga, sí. Bueno, amigos, continuamos, ¿no? Hacer Ándale. eso, ¿no? Muy El bueno. teléfono rojo que te encuentras en las oficinas de gobierno, Ajá. que todo el mundo tiene. Sí. Todo el mundo tiene 2 teléfonos rojos en todas las oficinas. Ahí en Cancillería había como 4. En la oficina del canciller, en la sala de juntas, en el conector de acá, en fin. Yo llegué a ver en la de Pedro Ferriz de Con, me tocó en MBS, en su cabina, y bueno, pues también hay algunas anécdotas, pero precisamente del contacto que tenían muy directo los periodistas con el alto poder, ¿no? Claro, claro. Jacobo y Guillermo Ortega tenían 4 teléfonos aquí. Yo estoy seguro que uno era Los Pinos o Gobernación. Claro. Otro era Emilio el Tigre Azcárraga Ujú. y los otros 2 para sus, ¿no? Para la gente de la calle, ¿no? Para su equipo, ¿no? Una extensión, ¿no? Para Claro. redacción, para cabina, ¿no? Ujú. ¿Sí? Pero yo estoy seguro que los teléfonos que tenían Guillermo Ortega, Guillermo Ochoa y Jacobo eran, uno de ellos era, si no de color rojo, sí tenía la línea. ¿No? Muy bien, Abraham. Bueno, pues muchas gracias, y claro que pronto vamos a estar ahí compartiendo todavía más experiencias, y que, como decíamos, pues que sea la primera de muchos. Ha sido un gusto y un honor. Aquí andamos, Gabriel. Bueno, te mando un abrazo, cuídate mucho. Gracias, hasta luego. Tener claro hacia dónde quieres ir es tener la mitad del éxito asegurado. Es una frase de la campeona Lorena Ochoa. El día de hoy entrevisté a Eugenio y a Mauricio Murguiondo. Ellos son campeones de golf y nos platican su historia, cómo está conformada su familia, sus éxitos, sus fracasos y bueno, toda su trayectoria que tienen a su corta edad. No te pierdas esta entrevista y no te olvides, por favor, de darle clic ahí en me gusta y también de compartir este video y de suscribirte a nuestro canal. Así que te dejo con esta entrevista con estos campeones, pequeños campeones del golf nacional. Adelante.